Recibirás un mail de acceso en tu correo. Revisa el spam. Ingresa a la feria con tu mail registrado. Muy buenas tardes, bienvenidos al auditorio Iliana Espinel Cedeño. En estos momentos daremos inicio al conversatorio Cercanía de lo Virtual, el periodismo digital. Una conversación en torno a la virtualidad y su relación con el desarrollo del periodismo. ¿Cómo han cambiado los medios digitales el panorama del periodismo latinoamericano? ¿Influye la virtualidad en las formas de hacer periodismo en sus diferentes géneros? ¿Existe un nuevo tipo de narrativa de la virtualidad que configura nuevos géneros periodísticos? Organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, tendrá una duración de 1 hora. Participan Juan Fernando Andrade, Eduardo Varas y Cristian Alarcón. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola, Juan Fernando, Eduardo, Hola. Cristian. Qué gusto poder saludarlos. No sé si se me ve bien, pero mejor que no se me vea porque... Estás a contraluz, hermano. Estás como estar hablando con una sombra, pero... Todo misterioso. Es mejor, se te ve súper sexy. Villano de Bond. Estoy como periodista infiltrado. Ok. Te falta el gato. Sí. Claro. Bueno, no importa porque los protagonistas de esta mesa son ustedes, que son periodistas, escritores. Cristian Alarcón nos acompaña. Sabemos mucho de sus crónicas, han aparecido en los medios más importantes de América Latina. Eduardo Varas, que trabaja en la parte cultural de Primicias, es escritor, novelista también. Juan Fernando Andrade, que es editor adjunto de la revista Mundo Diners. Y además es novelista, tiene 2 novelas publicadas, o una, no recuerdo, creo, me acuerdo de Hablas Demasiado, pero no sé si hay otra después. Es que la otra se publicó solo en Pakistán, entonces no ha circulado acá. Asimismo tenemos a los técnicos que están trabajando para esta film en Pakistán, en la India, no sabemos dónde están. Perfecto, bueno, ellos deben ser mis fans. Seguramente. Qué agradable poder tener esta conversación con ustedes. He tirado ahí unas preguntas para empezar. Entonces las recibieron. Claro. No sé quién gusta participar primero. Cristian, que veo que tiene abierto el micrófono. Bienvenido. Okay. Muchas gracias por aceptar la invitación a estar en Quito virtualmente. Santiago, muchísimas gracias. Un placer. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Todo muy bien por acá. Un placer, no nos conocíamos. No. ¿Cómo estás, querido? Bueno, hay varias preguntas que son disparadores de este diálogo, ¿no? No sé si, Santiago, querrías vos enunciar la primera o preferís que yo comience con algunas ideas preliminares. Creo que él nos ha dejado acá, ¿no? Ha hecho sombras. Se fue a presentar la siguiente charla. Yo les voy a acompañar toda la charla, pero mediar una charla entre periodistas es sumamente difícil. Pero sí, lo de las ideas que tienes esbozadas me parece muy bien para empezar, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, estamos en un año muy particular, ¿no? No podemos comenzar un intento de reflexiones sobre un futuro tan incierto como el que nos plantea el periodismo digital y esta extraordinaria condición de virtualidad a la que nos viene sometiendo la pandemia hace ya tantos meses. Es un año bisagra, un año particular, un año en el que las transformaciones que veníamos avisorando quienes hacemos periodismo en todo el mundo, pero especialmente en América Latina por las condiciones particulares de cada uno de nuestros países y yo diría también de nuestras regiones y ciudades, porque todo cambia a medida que te trasladás por el territorio y a pesar de esta globalización eterna en la que aparentemente estamos sumergidos, sigue habiendo un componente local muy importante
en el desarrollo de nuestros medios, pero también en el tipo de periodismo que se puede ejercer y en las estrategias que se pueden desarrollar, diría yo que primero para sobrevivir a este tsunami infernal, digamos, de múltiples aspectos que vuelven cada vez más difícil la tarea, ¿no?, en el periodismo en América Latina. Este año es un año en el que quienes veníamos sumergidos en el intento de hacer innovación desde las narrativas, ¿no?, asumiendo que ya esas narrativas clásicas de América Latina que honran a los modernistas del siglo XIX y que luego se vieron plasmadas en la literatura del boom con García Márquez y toda su generación, y luego en las literaturas de los años 70 de profundo compromiso político en distintos países y en distintas zonas de lo que podría llamar las izquierdas clásicas latinoamericanas, y que renace después en los últimos años con una emergencia muy fuerte de la crónica como género, diría yo, no sé si de vanguardia, la palabra no es esa, pero sí como un género que le da una impronta literaria a un periodismo sumamente habitado por los criterios anglosajones de información y de construcción de la noticia. Hubimos quienes, a pesar de estar muy plantados en esa zona porosa, liminal entre la literatura y el periodismo, que es la crónica latinoamericana, también decidimos embarcarnos en la idea de que las narrativas digitales podían hacer honor a esos orígenes literarios y líricos de nuestro periodismo. El periodismo en América Latina nace como un intento de bordar el borde de nuestras naciones, ¿no?, a través de la crónica que contaba lo que éramos o intentaba contar lo que éramos, al tiempo que contaba ese mundo lejano, europeo o asiático, o en Oriente, o a los propios Estados Unidos, que a comienzos del siglo eran materia para muchos de nuestros autores cuando visitaban el naciente imperio. Y quienes estamos en esa carrera por intentar cruzar el río a bordo de esta balsa, ¿no?, que nos llevaba por la literatura, dimos ese salto y yo al menos llevo 10 años al frente de una revista. Creo que mis colegas también han tenido una experiencia similar de muchos años de remar, ¿no? Remar y remar y remar, intentando en prueba y error dar con las claves para poder conseguir lectores y lectoras. ¿Cómo hacer para trascender esa distancia epistemológica que empezó a darse entre nuestras audiencias y el material que les ofrecemos? ¿Cómo interviene entonces en el periodismo digital la imagen? ¿Cómo interviene el video? ¿Cómo interviene el sonido? ¿Cómo la palabra escrita deja de ser lo único con lo que contamos para poder seducir a los públicos, ¿no? Quebrándose el modelo finisecular del escritor o del periodista latinoamericano que con su máquina de escribir, como Rodolfo Walsh, investigando las masacres de los militares en la Argentina de 1956, crea la primera novela de no ficción del mundo, incluso antes que A Sangre Fría, que fue Operación Masacre. O como el Tomás Eloy Martínez, que entrevista al general Perón en su exilio español, luego lo publica en la revista que dirigía en Buenos Aires, Primera Plana, y termina escribiendo la novela de Perón, O Santa Evita. Estamos entonces en el punto en el que ya cruzamos, increíblemente cuando estábamos del otro lado, cuando habíamos casi que llegado a la orilla, después de atravesar todas estas dificultades, de pronto pandemia, ¿no? Y retroceder 40 casilleros y una ola que nos arrasa, que nos vuelve a revolcar, y uno trata de sacar la cabeza y decir, no, tranquilos que vamos a volver a remar. Entonces seguimos remando, y en ese remar apunto solo dos cosas. La primera, hay dos cuestiones fundamentales que no, digamos, que en este momento son quizás debate en las redacciones de toda América Latina, desde México hasta Ushuaia, que tienen que ver con cómo hacemos para conquistar nuevas audiencias sin abandonar la misión que el periodismo defenderá siempre, que es la de contar la verdad, o la de que existe una posibilidad de verdad, de veracidad, de chequeo, de información fidedigna en un mar de operaciones políticas y económicas de las grandes corporaciones y de los poderes en todos los sectores que utilizan la fake news o la invención y la mentira para poder hacer su diferencia en las redes sociales, cómo seguir atrapando a esas nuevas, sobre todo a las nuevas audiencias. Estoy hablando no solamente de los millennials, sino también de los centennials,
Y la segunda, que es lo que realmente nadie puede responder, y creo que muchos lo estamos intentando de múltiples maneras, es qué pasa con el modelo de negocios de los medios de comunicación, que evidentemente está en un sin salida, sobre todo en los medios hegemónicos, en los medios corporativos, en aquellos que vieron acrecentar sus arcas con un modelo que estaba muy relacionado con las cuantiosas publicidades que otras corporaciones y los gobiernos ponían en sus arcas para producir realidad. Y allí aparece una lucecita, que son los múltiples medios independientes, que gracias a que no necesitamos el papel y con un sitio web nos arreglamos, seguimos en esa marea tratando de manotear un poco de aire, y que cada tanto yo creo que dan grandes lecciones, y de hecho solo recorrer los premios de periodismo que se han dado en las principales, digamos, think tanks del periodismo, desde la Fundación García Márquez hasta el IPIS, vamos a ver que son artículos publicados en un 80% en medios independientes y no en lo que podríamos llamar los grandes diarios o las grandes cadenas de América Latina. Entonces eso como para, si quieren, darle un puntapié, y me encantaría escucharlo. Inicial. Ya, ¿quién sigue? Dale tú, que estés con el micrófono encendido. Es una ventaja tener el micrófono encendido en estas circunstancias, ¿no? Veo que no siempre. Hola a toda la gente que nos está viendo, en caso de que alguien nos esté viendo. Gracias a la FIL por invitarnos. Hola Cristian, a los años, creo que la última vez nos vimos en Quito, ¿no? Vos sabés que yo pensaba en estos días, bueno, tuve que participar de otros eventos así de virtuales, con Cuba y con México y con Brasil, y pensar que en otro momento de mi vida todos estos hubieran sido viajes. En primer lugar, hubiese podido en una misma semana estar en 4 lugares tan distantes. Sí. En segundo lugar, recién le decía a mi hijo Pablo, que ya tiene 17 años, qué loco, porque podría estar en este momento en Quito, pero eso no sería lo importante, sino lo importante hubiera sido que hubiera estado planeando la semana en la playa de la semana subsiguiente. Y todas esas delicias han terminado. Pero bueno, en Quito así hace nos toca. 15 años, ¿verdad? 15 años más. Sí, nos vimos en Quito hace unos años, pero bueno, nada, me alegra verte de nuevo, te veo muy bien. Y señor Barros, pues nos hemos visto siempre de alguna manera, ¿no? A ver, sobre lo que decías hace un momento y sobre las preguntas que veo que tenemos acá para todos, como hay una que me llama la atención porque dice, ¿influye la virtualidad en las formas de hacer periodismo en diferentes géneros? Yo creo que la virtualidad influye, y sobre todo este año, en todo. O sea, influye la virtualidad en hacer periodismo, pero influye la virtualidad en hacer pósteres, influye la virtualidad en que vaya un técnico a tu casa a arreglarte la lavadora. O sea, estamos ya como entregados, un poco empujados, obligados a que la virtualidad influya y a depender de ella para comunicarnos. Yo no creo que sea una cosa nueva, ni que los medios hayan cambiado así como radicalmente. Evidentemente han habido pues, cambios generados por la pandemia, pero no creo que sean así como unos cambios que no se venían dando de alguna manera desde antes. Y ahí yo tengo como 2 preocupaciones que me gustaría conversarlas con ustedes, básicamente, que hay gente, por ejemplo, que te llama y te dice, oye, necesito una columna para mi web, pero no puede ser más de 5 líneas. Entonces yo te quedo como, ¿qué? O sea, ¿cómo que por qué no puedo? ¿Por qué tiene que ser tan corto, no? O sea, la gente está insistiendo en que cada vez hay que escribir más corto, y yo creo que hay que pelear contra eso, porque yo creo que un texto largo, si es de calidad, aguanta. Entonces creo que uno debe plantearse incluso, o sea, ok, voy a leer 20 páginas como veo una serie en Netflix, me leo 10 un día y me leo 10 el otro, o me leo 5 páginas cada día y ya, pero creo que asegurar, o digamos, poner como norma que los textos cortos son los que más funcionan ahora por el texto de la virtualidad, creo que es un engaño y creo que amenaza al oficio del periodismo como tal, por un lado. Luego tú, Cristian, bien hablabas de los premios y tal. Es cierto, pero yo me estoy dando cuenta leyendo justo los textos de los que ganan premios y cosas que ya no son garantía de mucho, ¿no? Es como cuando tú vas al cine y ves una película, ves el cartel de una película y ves que estuvo en 17 festivales distintos y resulta ser una película de mierda, ¿no? Entonces,
Pero eso, bueno, eso no me preocupa porque los premios a la final son unas cosas subjetivas que las da un jurado subjetivo. Pero sí me preocupa que el tipo de artículo que está ganando premios se está convirtiendo en un género en sí mismo. Entonces, lo que eso produce es una homogeneidad, valga la redundancia, donde todo el mundo empieza a escribir igual y empieza a escribir primero con ganas de hacerse saber inteligente y segundo con ganas de estar en este tipo de premios y de estar en este tipo de medios virtuales o, digamos, físicos que tienen cierto prestigio, y eso a mí me parece que es un peligro atroz, porque es como de repente, si yo tengo que escribir de una cierta manera para apuntarle a un premio o para apuntarle a cierto medio, o sea, para mí simplemente el trabajo ya deja de ser divertido. Eduardo, seguimos. Muchas gracias, joven Pica. Juan Fernando, gracias Santiago por la invitación, gracias a toda la gente de la FIL que hace posible que estemos aquí. Cristian, un gusto saludarte. Yo quiero, quizás en este punto de mi intervención, quisiera buscar ese elemento en común entre ambas intervenciones, tanto la de Cristian como la de Juan Fernando. Cristian hablaba sobre esos dos niveles de cuestionamiento en este momento, como el cómo hacemos para conquistar nuevas audiencias sin, digamos, sin abandonar principios periodísticos ligados a la verdad, a contar lo que es, ¿no? Y otro que tiene que ver con el tema del modelo de negocio, cómo nos vamos a mantener o cómo se mantiene el periodismo digital en este momento, cuando el modelo antiguo de la policía es un modelo que entró en crisis hace un montón de tiempo y más aún en este momento de pandemia, ¿no? Y lo quiero hilar un poco también con el tema que acaba de decir Juan Fernando, con algo que dijo Cristian, que es, siempre ha sido prueba y error, ¿no? Para dar con las claves que necesitamos y que podemos utilizar en este momento. Yo creo que en ese sentido, el periodismo digital se va a mantener en este ensayo de prueba y error constantemente. Tiene que hacerlo porque a veces me pongo a pensar cómo se hacía periodismo cuando nosotros, esta generación que creció en los 70s, 80s y 90s, digamos así, un tiempo muy largo, digamos 80s y 90s, consumió otras cosas, tuvo acceso a otros tipos de consumos culturales distintos a las personas que crecieron en los 50s y 60s, que eran los que hacían periodismo en ese momento. Y me pongo a pensar también cómo esa gente tuvo que haber sentido hacer periodismo en una época en la cual la situación audiovisual era mucho más fuerte en su momento. Y ahora me pongo a pensar cómo nosotros, que crecimos en esa época, nos ponemos a hacer periodismo en este momento en el cual la inmediatez tecnológica es abrumadora. Y quizás ahí me remito un poco a los cuestionamientos o a las preguntas que se hacía Juan Fernando en su momento, ¿no? De la extensión de los textos, por ejemplo. Yo llevo varios meses pensando en suicidarme. También, en cómo aplicar o cómo asumir, mejor dicho, hacer un periodismo enfocado en lo digital, tomando en cuenta que muchos de los estudios, desde mi perspectiva, que se toman en cuenta para hablar de lo digital, y recuerda, bueno, no sé si lo saben, mejor dicho, pero les cuento, yo un tiempo fui docente universitario también y un poco estaba al tanto de estas cosas y hablaba de estas cosas con los estudiantes, en estudios que vienen de los años 90, que también yo creo que a este punto están desactualizados, ¿no? El maldito, yo digo maldito, tema de la lectura escaneable y que solo se lee en E y en F, y la extensión de los videos, la duración de los videos, la extensión de los textos, perdón, que es algo que la práctica pone en entredicho. Todo el mundo dice, no, que tiene que ser poco porque la gente tiene muy poco tiempo en lo digital para leer o para ver un video, los ejemplos o la práctica del ejercicio periodístico están demostrando que no es así. Un poco decía Juan Fernando, luchar en contra de la gente que le pide 5 líneas para escribir un texto, cuando justamente estamos en un momento en el cual podemos hacer binge watching de una serie en Netflix. O sea, consumimos lo que nos guste, lo que nos llama la atención, lo vamos a consumir aunque nos amanezcamos. Y eso sucede. Estoy pensando en modelos. Yo creo que podríamos irnos también a hablar de esto, el tema del audio como soporte y cómo el soporte sonoro o el lenguaje oral se está convirtiendo en algo importante, al menos en lengua española, con ejemplos como los de Radio Ambulante, por ejemplo,
Y me pongo a pensar cómo historias, storytelling, una historia tradicional como la hemos leído en otro momento, pero ahora escuchamos, dura, qué sé yo, entre 15, 30 minutos y la escuchamos de corrido sin ningún tipo de problema. El Radio Ambulante tiene un montón de oyentes, Es más, yo ayer me metí en uno de los talleres que ellos estaban haciendo porque me interesa mucho entender cómo funciona el sistema. Y vaya que ellos habían lanzado un programa de membresías que buscaban tener $70,000, 70 lucas en 2 meses. En menos de 2 meses ya lo consiguieron. Y ahora tienen hasta más. Entonces, los están escuchando. Hay un público que quiere consumir cosas más allá de lo inmediato y de lo corto, lo reducido, más allá del tweet, más allá del video de 30 segundos, del reel de 1 minuto, qué sé yo. Hay formas de... y también quizás sea momento de entender que digitalmente el periodismo puede utilizar estas herramientas cortas o de corta duración, ¿no? Puede utilizar videos de historias de Instagram, cosas en TikTok para utilizar para justamente mostrar qué es lo que está pasando y llevar a la gente a su espacio, pero quizás no entender que es probable que lo que vaya a mantener el oficio es justamente no, lo que decía un poco Cristian, no abandonar los principios. Es decir, tenemos nuevos soportes, nuevas formas de consumo que hasta este momento de seguro no son que vemos cosas por poco tiempo, las escuchamos por poco tiempo, o que leemos en F o en E. Yo creo que hay más cosas en este momento que deberían ser estudiadas, deberían ser expuestas y deberían ser utilizadas en los medios digitales. Yo creo que el ejercicio está justamente en encontrar cuáles son y ver cómo utilizamos estas herramientas a nuestro servicio. Quiero cerrar solo con algo. La Fundación Gabo está teniendo charlas en estos días, ¿no? Y tuvo una interesante esta semana de cómo crear y sostener medios de comunicación en América Latina. Tengo todo el título para no olvidarme, aquí estoy leyéndolo. Y me parece interesante lo que dijo Juanita León de la silla vacía, y es que cómo tienen a una persona encargada para desarrollar contenidos para Instagram, sobre todo para stories, y que ese contenido lo que genera es tráfico hacia la página. Y eso es una manera interesante también, prueba y error de encontrar mecanismos para justamente dilucidar cómo aprovechar las circunstancias tecnológicas actuales de lo virtual, de lo digital, para seguir haciendo periodismo. Y recuerdo que dijo que el año que viene, van a implementar lo mismo para Twitter, tomando en cuenta que ahora Twitter tiene los flits y esas cosas. Entonces, el ejercicio está en justamente prueba y error y encontrar mecanismos y no casarnos con la idea de que a lo mejor un texto de opinión de 5 líneas sea lo necesario. A lo mejor hay otras formas también de verlo. Tomo ahí la palabra para introducir algunas cuestiones. La primera me parece que es, han estallado los formatos hace muchísimo tiempo, pero creo que la aparición de Instagram, sobre todo para los públicos menores de 24, 25 años, o sea, públicos que ya, incluso digamos aquellos que nos aburrimos de Facebook, por ejemplo, ¿no? O sea, Facebook increíblemente igual sigue produciendo una cantidad alta de tráfico, porque son los lectores adultos mayores, o adultos por lo menos, que son los que, como Juan Fernando, quieren leer largo, ¿no? O sea, gente que quiere leer largo, pero no se ha acostumbrado, no han construido, digamos, todavía, y ese es un desafío también, porque uno no puede estar pensando solamente en seducir a estas nuevas audiencias, sino que tiene que producir algún tipo de transición con esos lectores fieles o clásicos, para que ese mismo lector sea capaz de interesarse en un hilo de tweet. Un hilo de Twitter puede perfectamente cumplir con las condiciones del cuento corto. En un hilo de Twitter se puede contar un crimen, se puede contar un golpe de Estado, se puede contar una masacre, se puede contar un desastre natural, y narrativamente, porque además en el hilo de Twitter lo que importa es el verbo, digamos, cae todo el artilugio. El que hace el hilo de Twitter tiene que tener un conocimiento de la narrativa fundamental para que sea exitoso ese hilo, ¿no? Si no, no se sigue, porque además uno tiene que hacer el clic para poder continuar con la lectura del hilo. Eso implica que cada oración tiene un sentido en sí mismo, es toda una ciencia. Twitter, ¿no? Cada red social implica un conocimiento y una estructura vinculada al uso del lenguaje. Esto es lo más alucinante de todo, digamos. El periodismo digital es una experimentación
permanente con los lenguajes. Y esto tiene que ver además con algo mucho más, si querés, profundo o hasta filosófico, que nada, que sobre todo algunos orientales, Yu Hui, por ejemplo, el chino que vive en Berlín, o el propio Yu Chung Han vienen trabajando, e incluso algunas filósofas que vienen del feminismo, en términos de qué pasa con las tecnologías y los lenguajes, no en el sentido solamente de que las tecnologías encierran en sí mismo un lenguaje propio, el lenguaje de las máquinas, el lenguaje de las computadoras, el lenguaje de la inteligencia artificial, sino que además nos ponen en crisis con el tema del lenguaje en función de ir transformando permanentemente nuestra relación con el lenguaje. Si vamos a Instagram, nosotros también en Anfibia y en Cosecha Roja, que son dos medios feministas, o dos medios con un público muy parecido, si querés, no sé si tan parecido, pero similar al de medios como el de Daniel Alarcón, o La Silla Vacía. Estamos ahí, hay un tema que lo dejo de costado para que si quieren lo toquemos, que es el tema de la interseccionalidad, si quieren, la cuestión de clase en el consumo de periodismo. Porque cuando uno habla de medios ideales, y yo lo hago no mi mea culpa, pero por lo menos reconozco que estamos hablando de, dijo, dos medios que de algún modo son medios VIP, en el sentido de que sus audiencias son audiencias universitarias, con posgrado, con recorrido en el mundo, que antes de la pandemia viajaban por lo menos una o dos veces por año, con interés por el arte, la cultura, o supuestamente con un interés por mejorar el planeta, ¿no? Por mejorar las condiciones de vida de todos. Progresista, más a la izquierda o más a la derecha, pero liberales, de acuerdo con el aborto, de acuerdo con la diversidad cultural y con la cuestión de las luchas de las minorías, etcétera, etcétera. Dejo aparte entonces el tema de qué pasa con los medios masivos. O sea, si estas transformaciones se nos vuelven tan difíciles con audiencias tan especiales, entre comillas, ¿no? Y además que viste que vos decís, bueno, ¿cómo te conformás si realmente lo que estás haciendo lo estás haciendo bien? ¿Con cuántos lectores o con cuántas escuchas? Uno no tiene dimensión, porque digamos, o sea, se pierde esa dimensión en el intento cotidiano, digamos, de llegar con los materiales. Pero yo no me desesperaría de ningún modo por la extensión de los textos, porque yo creo que hay espacios que ya están predeterminados como espacios donde la gente sabe que se va a encontrar con un texto de mediano calado. Ahora, si Anfibia hace 10 años publicaba textos de 30.000 caracteres, yo creo que lleva más o menos 5 años sin publicar, excepto que sea un texto, porque por supuesto que hay excepciones, extraordinario, ¿no? De más de 15.000. ¿No? Porque no nos van a leer. O sea, realmente el porcentaje de lectura, aún de estos lectores interesados, explícitamente interesados, no llega al final del texto. Puede que haya textos que no son lo suficientemente buenos, pero si uno hace una estadística, se da cuenta de que hay un abandono, porque se lee en el celular. El 70% de las lecturas son en el celular, y el dispositivo tiene una lógica de interrupción que hace tremendamente difícil que pasen los 20 o 30 minutos que podría llevarte una lectura. A diferencia del audio, que vos te lo clavás en el oído y podés andar en bicicleta, esperar el micro en la calle, subirte a un taxi, manejar, ponerlo en el auto, en fin, múltiples posibilidades físicas, y tiene que ver incluso con el cuerpo, ¿no? Por eso el sonido es algo totalmente vinculado al futuro. Nosotros hemos tenido 1 millón de escuchas en el último año y medio en los podcasts de Anfibia Podcast. Gran parte de nuestro esfuerzo en este momento está en desarrollar productos para podcast. Mi último trabajo ha sido escribir una serie de ficción sobre un mundo distópico que se inunda porque la Antártida se descongela y ocurre en el 2029, y es un trabajo periodístico de investigación sobre el cambio climático, de proyección basado en datos científicos, pero estamos directamente haciendo ficción para hacer periodismo, y eso me lo permite esa avidez del oído humano que está necesitando esa escena, diría yo, casi ancestral, ¿no? De escuchar una historia al lado del fuego. Hay algo que está pasando con la reconstrucción de los paisajes sonoros y que se engarza de un modo muchísimo más sonoro, para usar una palabra del momento, con nuestro modus vivendi en una sociedad que nos exige todo el tiempo estar al palo, ¿no? Estar a full. Bueno, quizás un poco caótico, pero no quiero seguir hablando porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. En ese sentido, perdóname que te interrumpa, Cristian, sí, el soporte del podcast, el soporte audio es importantísimo en este momento, ¿no? Y quizás también algo también importante dentro de cómo encontrar una forma de hacer que este soporte tenga mucho mayor impacto, no sé, o que nosotros como periodistas de cierta edad tengamos también un conocimiento mucho más profundo sobre lo que está pasando, es también ligarnos a
o juntarnos con profesionales que sean un poco menores a nosotros también. Yo creo que hay una cuestión, un factor etario importantísimo. Nosotros quizás como gente que ya tiene algo de experiencia en esto, si prestamos atención también a cómo lo están pensando gente de 20 años o 24 años. Yo te digo, no sé, Juan Fernando, si has tenido hijos, pero yo te digo que la clave para tener, si vos tuviste pibes, no lo sé, pero digo que la clave, una de las claves es tener hijos adolescentes en casa. Porque aquí yo tengo, acá en la habitación de al lado, tengo un laboratorio. ¿Entendés? Eso es, exactamente. Yo funciona, digo, Pablito, una mierda, una cagada, no. Eso sí, eso está buenísimo. Y te juro que el criterio funciona. Sí, sí, es verdad, estoy de acuerdo. Porque estamos hablando de otra matriz de pensamiento, estamos hablando de otro modo de uso del lenguaje, de otro modo de proyección, de otro modo de mirar. Estamos muy lejos de ellos, muy lejos. O sea, son experiencias de vida singularísimas que nunca hubiéramos podido imaginar. No conocen el papel. No han, o sea, yo porque lo obligo. O sea, es un niño que fue criado obligado a leer, pero obligado porque tiene un papá escritor. O sea, si no, sus compañeros no conocen, leyeron todo acá. Claro, ahora que tú dices eso, yo me acuerdo que cuando uno era niño o incluso adolescente, ¿no? En mi caso, y eras un adolescente problemático en clase, no te dejaban salir al recreo y tu castigo era leer. O sea, te quedabas en el aula con un libro, ese era un castigo. O sea, claro. Imagínate, desde ahí ya viene la imposición. Pero, bueno, no imposición, la mala interpretación de la lectura como un castigo y no como el placer que es o debería ser, ¿no? Porque creo que tampoco hay que torturarse, o sea, me explico ahora, o sea, yo creo que uno puede tener el mismo contenido nutricional de una buena serie de HBO que de Ana Karenina o algo así, me explico, ya tampoco creo que es obligación leer, o sea, leer tanto como antes. Yo creo que la lectura mejora la vida, pero eso no, yo no puedo creer que los demás van a estar de acuerdo ni nada de eso. Ahora, hablando sobre los medios impresos y los medios digitales, yo quisiera compartir lo único que puedo, que es mi experiencia. Los primeros 3 meses de pandemia, la revista para la que yo trabajo, la revista Mundo Designers, no pudo imprimir sus números porque la imprenta estaba parada, también no había empleados, y fue la primera vez que decidimos abrir el contenido entero y gratis para todo el público, ¿no? Interesante. Y yo estaba bastante, o sea, yo estaba entre preocupado y como expectante, inseguro, estaba inseguro, porque, digamos, acá la broma que te hacen cuando tú dices trabajo en la Diner, se dice, siempre leo en el consultorio del médico, ¿no? O sea, uno tiene la impresión de que no la lee nadie. Entonces, yo estaba bastante inseguro, se le dio literalmente lo que en Ecuador llamamos una mano de gato, o sea, un arreglo rápido a la página, pero, digamos, no es que incluimos podcast, ni incluimos videos, ni nada, absolutamente nada. Solo subimos o sea, imágenes, las fotos que igual habíamos consignado para los reportajes, ¿no? Y que se pagan por ser publicadas y tal. Y debo decir todavía con asombro que el aumento en la lectoría fue exponencial, fue bastante importante para nosotros, estuvimos muy contentos con el experimento, y yo dije, bueno, o sea, capaz son, claro, como yo, o sea, digamos ya gente de la tercera edad que puede leer un chorizo en internet. Y luego empezamos a ver la demográfica que nos devolvía el algoritmo, y sabes que no, la mayoría era gente, tampoco eran adolescentes, pero la mayoría del público era, me parece que entre 24 y 45 años. Sí. ¿Ya? Entonces, y no redujimos el tamaño de los textos en un principio, luego lo redujimos, pero no por una cosa de público, sino que hay mucho, por lo menos en Ecuador, estoy seguro que en los otros países de Latinoamérica pasa igual, porque lo he hablado con colegas de otros países, hay muchos periodistas que están sin empleo, y como la revista Diners no depende de la coyuntura, sino que si tú me mandas, digamos, ahora un artículo sobre la muerte de John Lennon, yo lo puedo publicar igual, o sobre un aniversario, un disco de los Doors, yo lo voy a publicar igual, ¿me entiendes? No, yo no dependo de cuántas muertes hubo ayer en el COVID. Entonces, lo que decidimos fue pedir textos más cortos para poder publicar a más gente y así darle la mano de la única forma que podemos a gente que estaba en paro, ¿no? Pero... contemporáneamente a la salida en la web, contemporáneamente acortaron los textos, o lo habían hecho ya. No lo habíamos hecho,
y no lo pensábamos hacer hasta que el director y yo nos reunimos, por suerte tenemos una relación muy buena, y dijimos, los dos estamos recibiendo más textos que nunca, démosle la mano a la gente que podamos darle la mano, entonces pidámosle textos más cortos, porque como igual vamos a volver a imprimir, ¿me entiendes? No podemos hacer de repente una revista de 250 páginas, porque no tenemos los auspiciantes que nos permitan hacer eso. Entonces vamos a reducir un poco los textos para poder publicar y pagar a más gente. Pero no te puedo decir que ha sido una experiencia desagradable, al contrario. Ahora, tú dices, qué sé yo, en Anfibia o en Gato Pardo, te puedes leer un texto de 30.000 o 60.000. Nosotros no pasamos de los 15.000 o los 25.000. O sea, tampoco caracteres, ¿no? Con espacio. O sea, tampoco es que... No, a 60.000 solo puede escribir un cronista cubano. Ya, exacto. Exacto. Los cubanos tienen una relación súper romántica, sí, como que son los hijos de Martí, tienen una relación súper romántica con la crónica, y hay grandes narradores. Uno de ellos acaba de ganar el premio Cubacrón, que es un concurso de hippies, a mí me tocó ser jurado ahí. Es un texto extraordinario, pero como son barrocos, entonces son todos los nietos de Lezama Lima, entonces claro, abusan de un modo tal de la extensión que uno dice, Dios santo querido, o sea, un libro para ellos debe tener 500 páginas, una crónica de 60.000. Yo creo que no es justo, en este momento, no es justo con nadie, no es justo con el autor, ¿no? Tampoco, me parece. O sea, creo que realmente hay que honrar cierta brevedad, o sea, cierta eficiencia. Es como si tuvieras que leer, como para que un cuento fuera bueno, tuvieras que tener una determinada cantidad de páginas. O sea, exactamente. Las historias mandan por la historia, o sea, lo que manda es el conflicto, mandan los personajes. Pero si la historia manda, como tú dices, manda 60.000 caracteres, yo diría, ¿por qué no? Ahora, yo no lo hago, y tal vez por eso puedo hablar, porque no he tenido esa mala experiencia. Yo no lo hago porque no tendría cómo remunerar justamente el esfuerzo de una persona que manda 60.000 caracteres. Claro. Simplemente. No puedo. Pero nada, una cosita para terminar, y con esto cierro. Que tú tocaste un tema que a mí me interesa mucho, Eduardo, que es el de la educación, que no sé si les ha pasado a ustedes, pero después de pasar de reportero a editor, yo ahora cuando me llegan como los CVs de la gente y que dice como, aparte de eso, viene como una carta que como acabo de regresar de la Pompeu Fabra, ¿no? Y trabajé ni sé cuántos años en el periódico tal, y son personas que, digamos, y no lo digo de manera despectiva, lo digo de una manera realista, son personas que no pueden poner una palabra detrás de otra. O sea, a mí se me hace que en muchos casos las universidades, el negocio de las universidades no es enseñar, el negocio de las universidades es graduar a gente, darle títulos a la gente, muchas veces a gente incapacitada, y yo tiemblo ahora cuando entre más títulos y más maestrías, y peor, si viene un tipo con doctorado y me manda un mail y me dice, oye, quiero colaborar con Diners, yo digo, casi que, como que me dan ganas de no responderle, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso también, con qué está pasando en las universidades y qué se considera hoy como comunicación y qué se enseña, y si es lo que, razón capaz, lo que dice Eduardo, que le estamos enseñando lo mismo que se enseñaba hace 30 años, ¿me entiendes? Porque yo creo, y porque he tenido la suerte de trabajar de la forma que lo hago, que uno no se sienta, digamos, a transcribir la reportería y pegotear unos datos. O sea, para mí, el periodismo narrativo, cultural, pop, lo que sea, igual es un ejercicio de creatividad literaria y debe tomarse como tal. Eso. Yo quería solo abonar una cosa dentro de esta dinámica del periodismo digital, es entender, justo por el tema de la eficiencia, que creo que dijo Cristian, entender cómo cambian las dinámicas para una revista como, qué sé yo, para una publicación como Anfibia o para Mundo Diners, cuando estás enfocado en el trabajo diario, cuando es un periodismo diario. La eficiencia es mucho más importante, sobre todo en la parte digital. Y la eficiencia te obliga a hacer, en este momento, hacer un periodismo, ojo, en temas de diario, ¿no? Hacer alguien que sepa manejar varios soportes, varios formatos, varias herramientas, tanto como es importante saber colocar una palabra al lado de otras, conocer cuál es el comando para poder cortar un video y justamente poder pegar otro pedazo de otro archivo, para justamente hacer un video que luego va a aparecer
en la nota que estás haciendo, que por lo general es la nota que tú reporteas el mismo día, en la mañana, hablas con las personas, vas a entrevistarlas ahora por Zoom, y luego tienes que tener la nota en la tarde. Hay cierto nivel de eficiencia que de cierta manera también te obliga a encontrar mecanismos y yo diría atajos justamente para eso. Y quizás, de cierta manera, tiene de bueno y tiene de malo, ¿no? Evidentemente en los atajos consigues hacer cosas muy rápido, consigues llegar al objetivo que está en la nota lista, pero quizás lo que te juega en contra es que no tienes esa distancia y esa temporalidad y esas horas necesarias para justamente encontrar a lo mejor si el camino que estás recorriendo es el mejor camino. Entonces todavía y vuelvo con el ensayo y error, prueba y error. Necesitamos, al menos en periodismo diario, encontrar todavía el punto medio en el cual podríamos, a lo mejor no publicar todos los días algo, a lo mejor publicar pasando un día, a lo mejor ese día extra te puede dar un elemento o una perspectiva mucho más interesante o adicional para que aquello que estás haciendo no sea mejor, sino sea mucho mejor, creo yo. Las múltiples capacidades, o sea, yo creo que el prefijo multi se aplica no solo a las multiplataformas, ¿no? Pero estas multicapacidades y estos multitalentos vuelven bastante duro para los que comienzan en el periodismo hoy a los 23, 24, cuando si acaso salieron de la universidad. A mí tampoco me importan los títulos que tengan, pero sí busco en la gente que convocamos, somos 22 personas en un equipo que hace 2 medios y múltiples proyectos distintos. Cronos es una organización como una especie de laboratorio de periodismo y permanentemente nos vemos ante la necesidad de hacer convocatorias. Estamos haciendo convocatorias abiertas. Es terrible porque hacemos una convocatoria y recibimos 2.000 currículums, también hay que leerlos y hay que elegir luego 200 y luego 20 y luego yo puedo entrevistar a 5, ¿no? Y aún así te puedes equivocar en la elección de la persona. Pero cuando estamos en la fase final, lo que buscamos no solamente es que sepan editar video, sepan editar audio, sepan de algún modo relacionarse con los del departamento de arte, pedir tener un criterio estético, tienen que haber transitado el arte de alguna manera, porque las visuales van a ser fundamentales a la hora de construir cualquier narrativa. Y porque además los más jóvenes entran a las redes, ¿no? Entonces van a ser los que van a hacer las coberturas en vivo. Acabamos de tener una cobertura de casi 30 horas seguidas, no se durmió, hubo relevos, ¿no? Somos muy pocos, por lo tanto relevos que duraron hasta las 8 de la mañana, cuando el jueves pasado se votó en la Cámara de Diputados la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la legalización del aborto en la Argentina, que ahora va al Senado. Y realmente, digamos, el caudal de audiencia que tuvimos en redes sociales quintuplica el caudal que recibimos finalmente en la página. Y esto apunta a algo que conversábamos al comienzo. Yo he dejado, digamos, de estar enamorado de la web. Yo creo que la web va camino, digamos, un camino lento, quizás, pero puede llegar a acelerarse hacia cierta desaparición. O sea, las portadas, ¿quién carajo entra a una portada de una web? Porque el 80% de las visitas nosotros entramos por un link que recibimos por WhatsApp, o que vimos en Twitter, o que vimos en Facebook, o que vimos en Instagram, y fuimos o de la story directamente, o fuimos arriba a la biografía para poder entrar al medio. O te conseguiste a lo largo de los años, ¿qué es lo que te va a pasar, Juan Fernando, con tus lectores? Que van a escribir diners y para poder entrar directamente a tu portada. Anfibia tiene un comportamiento así, pero nos llevó 10 años pasar del 70% de ingresos a través de Facebook a bajar al 50%, empezar a aumentar en Instagram, porque decidimos apostar a esa audiencia, la de Instagram. Fue bajando Facebook hasta llegar al 30%, y hoy el 60, 70 y a veces el 80% entra directamente en la página. Entonces, ¿qué pasa? En la lógica por la cual, supuestamente, las redes sociales son las que vos tenés que hacer para que los lectores lleguen a leerte en la web, resulta que terminamos de asumir que no, que construimos narrativas especialmente para las redes sociales y que el periodismo lo hacemos dentro de las redes sociales sin la pretensión de que eso signifique un rédito en términos de tráfico hacia la página. Y que muchas veces nos da más satisfacción haber logrado ese video, haber logrado ese punto de sensibilidad, sobre todo con el humor. Todos los tweets de Cosecha Roja de la última semana fueron con memes. Todas las frases de las diputadas pro vida estaban acompañadas de una imagen que ironizaba, y eso hizo posible que los lectores, las lectoras nos estuvieran siguiendo desde la propia plaza del Congreso, donde había
cientos de miles de mujeres, y sobre todo de mujeres jóvenes, esperando la recepción de los diputados, ¿no? Esa sensación de estar ahí y de realmente estar ahí con el cuerpo, ¿no? Y en Amphibia hubo una periodista que lo transmitió con un instant takeover, digamos, permanentemente convocamos a gente que toma nuestras redes y al mismo tiempo se producen como cruces de identidad, la identidad de tu medio y la identidad de un sujeto o de una sujeta, digamos, que viene con su impronta, Y última cosa, en esa selección de cuadros periodísticos, de la búsqueda permanente que hacemos de gente, hay algo mucho más importante que la cuestión de la técnica, porque vos podés llegar a formar muy rápido a una persona en estas técnicas porque se hacen con una aplicación. Eso, digamos, un nativo digital lo aprende muy rápido. El tema son las sensibilidades. Sí, entonces, ese es el tema. No trabajamos con periodistas que no sean feministas, no trabajamos con periodistas que no entiendan la idea de interseccionalidad, raza, clase, género, edad, diversidad. No trabajamos con gente que no tenga una mínima sensibilidad respecto a aquellos a los que les estamos y a los que les estamos hablando. Por lo menos, si sos macho, vas a tener que estar en deconstrucción, porque si no, no vas a poder, porque además todas las jefas son mujeres. Te va a costar muchísimo trascender, digamos, si por lo menos no estás en una situación de autocrítica respecto a tu rol como varón en un mundo de opresión patriarcal. Por eso es importante, ¿no? Es importante justamente eso, Cristian. Yo cuando hablaba de la cuestión etaria y de buscar y de enfocarnos y hablar con gente más joven que nosotros, tiene que ver también por el tema de sensibilidad, ¿no? Quizás no todos los jóvenes sean sensibles a los temas o a lo que estabas hablando ahora, pero yo he encontrado en mi experiencia, ya sea como docente, como alguien que tenía 40 años y que por el tipo de periodismo que tiene que hacer por la sección, que es cultura, y aquí hay un periodismo cultural muy joven y muy fuerte, sobre todo en temas ligados con música y cine, me estoy maravillando de escucharlos y yo estoy aprendiendo muchísimo de ellos. Un montón de propuestas. Esta semana hubo un caso muy fuerte aquí de denuncia de un tema de violencia de género en personas importantes en el ambiente cultural, y de los jóvenes salió una idea de justamente hacer un comunicado en el cual no cubrir más a estos artistas que están involucrados en estos casos, y también proponer generar diálogos para generar protocolos, ya sea para el tipo de cobertura y cómo hacerlo, y también protocolos para que no sucedan estos casos. Son los jóvenes los que generan eso. A mí me entusiasma un montón encontrar eso. O sea, a mí me parece que en ese sentido yo siento que la generación que viene, más allá del manejo de las apps o de la técnica o de la tecnología, también viene sensibilizado de una forma que a mí me entusiasma un montón. Bueno, yo veo no sé si ustedes ven también un relojito que dice 5 minutos. Sí. Creo que es el tiempo que nos queda. Entonces, entiendo que el tiempo que nos queda, entonces vamos a resumir. Yo pienso primero, capaz, para la gente que todavía le apuesta al impreso como yo, digamos, mira, yo fui parte de una banda de rock durante más de 10 años, escucho música todo el día, y no sé cuándo fue la última vez que compré un disco, no sé, pero nunca he leído una novela entera en un iPad, nunca. Prefiero el papel. ¿Me entiendes? No tengo ningún problema con Spotify, pero no puedo con Kindle. ¿Ya? Pero en pandemia no llegaste al Kindle. ¿Cómo? En pandemia no llegaste al Kindle. No. En pandemia seguí comprando libros de papel y leyendo libros de papel y subrayando libros de papel. Entonces creo que a la par en que vamos haciendo medios más interesantes y más interactivos para el público que está en la web, yo creo que todavía va a haber gente como ahora, ¿no?, que compra vinilos otra vez. Yo creo que la gente que va a querer la revista o el medio en papel, ¿me entiendes? Lo va a seguir comprando porque eso es lo que quiere, ¿me entiendes? Porque sabes que la web está ahí, pero el papel es otra cosa. Entonces creo que más bien una oportunidad súper interesante para que estos medios que todavía apostamos a imprimir, cambiemos en formato, improvisemos, intentemos, experimentemos, fracasemos y fracasemos mejor el día siguiente y tal. Bueno, sobre lo que dice Eduardo, yo vi el comunicado de los jóvenes. Yo estoy totalmente, pienso lo contrario, pienso que es terrible que no se cubran este tipo de personajes. Yo creo que lo que hay que hacer en esos casos es más bien investigar, no cancelar a la gente y decir, no, ya no lo hablo más. Yo creo que no, hay que seguir, hay que investigar y que se haga justicia con pruebas.
¿no? Aunque nosotros sepamos o sintamos que ya el tipo es culpable y lo que sea, la labor del periodista es investigar, no decir, como creemos que este tipo es culpable porque parece que es culpable, no lo vamos a nombrar más. Eso me parece que es terrible. Y si viene de los jóvenes, me parece más terrible aún. Y nada, muchas gracias. Gracias, Eduardo, Cristian. Ojalá nos veamos pronto en algún país o en algún otro momento. Ok, Boomer. Exacto, Boomer. Y nada, a la gente que nos vio, gracias y no voten por nadie de la lista 1. Chau. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. Gracias, Cristian. Gracias, Eduardo. Qué gusto. Chao, suerte. Chao, chao. Cuídense mucho. Ojalá nos veamos pronto. Ojalá, sí. Una feria de verdad. Un saludo para la gente que nos acompañó desde Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias, adiós. De esta